Buenos días, muchas gracias a todos por estar presentes. Creo que es una buena instancia, aunque ya pasó marzo, podríamos decir oficialmente, entonces se nos apareció marzo, pero ya pasó, entonces es el momento como para quizás empezar a tener una primera discusión como en economía y aspectos que impactan los negocios, particularmente con el cambio de gobierno. Y para eso se organizó una conversación con dos profesores de la universidad que voy a presentar. Aquí a mi lado izquierdo está Claudio Agostini, que es profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la universidad, con un PhD de Economía en la Universidad de Michigan. Es especialista en finanzas públicas, política tributaria y ha desarrollado una destacada trayectoria académica como asesor de organismos como el Banco Mundial y el FMI. Y ha ocupado además cargos públicos relevantes, incluyendo la vicepresidencia ejecutiva de ENAMI. ¿Ya? Y a mi derecha está Rodrigo Wagner, profesor asociado de finanzas en la Escuela de Negocios de la misma universidad, doctor en Economía Política de la Universidad de Harvard. Su investigación se centra en crecimiento económico, finanzas y competitividad, con especial foco en mercados emergentes. Ha asesorado gobiernos, organismos internacionales y empresas en distintos países y recientemente se ha desempeñado también en roles de política pública vinculados al Ministerio de Hacienda. Terminó como coordinador macroeconómico en el gobierno de Gabriel Boric y se reunió recientemente en el fondo nuevamente en la Escuela de Negocios. ¿Ya? Entonces, muy contento de tener los dos. Entonces, el plan que tengo es que me mandaron las preguntas que en algún momento se registraron de todos los estudiantes y traté de resumirlas de alguna forma en distintas dimensiones que voy a tratar de ir tomando. Quizás no son las mismas palabras que ustedes hicieron los que formularon preguntas, les pido perdón, pero después al final vamos a tener una dinámica de espacio de preguntas. Entonces voy a tratar de tener 25 minutos en total para ir teniendo esta conversación y después vamos a abrir un espacio de preguntas del público, ¿ya? Entonces, una primera como set de preguntas, que yo creo que es lo que sale en la prensa actualmente, que generó un álgido debate probablemente de cuál es la palabra, pero una pregunta versa en el fondo. Entonces voy a hacer la pregunta primero a Claudio Agostini, después podemos pensar en lo que piensa Rodrigo sobre estas preguntas, que es ¿cuán severas son estas restricciones financieras que enfrentan los gobiernos? ¿Cuán estrecha es la situación fiscal financieramente? ¿Estamos en una situación de estrechez fiscal solamente, de crisis fiscal o definitivamente quiebra? ¿Cuál es la situación, Claudio, a tu modo de ver? Está prendido, ¿no es cierto? Sí. Ya. Sabes, yo no soy macroeconomista, así que eso no es como una mirada más global. Rodrigo la tiene mejor que yo. Pero desde el punto de vista fiscal, el Consejo Fiscal Autónomo lo ha dicho muchas veces, estamos en una situación apretada. No es quiebra, esto ya se ha discutido en la prensa también, es una mala palabra, quiebra. O sea, Chile la única vez que ha estado en cesación de pago fue en 1931 con la crisis y la Gran Depresión. Entonces no es una palabra un poquito alarmista para la realidad. Y uno dice, pero estamos en tampoco en economía no hay definiciones así, mira, bajo estos números de estrechez sobre esta crisis, no existe eso, no tenemos rango así, sabemos. Pero si uno llevara esto a algo entendible a todo el mundo, llevas mucho tiempo gastando más que tus ingresos. Si esto fuera la casa de uno, llevamos 18 años en que en la casa gastamos más que la plata que ganamos. Y eso se financia con deuda, una parte, y en algún momento hay que pagar la deuda. Entonces, si uno mira hacia adelante, uno dice, ya no puedo seguir gastando más de lo que gano, porque hay un límite en cuánto me puedo endeudar, y porque además tengo que pagar la deuda. Entonces ya tengo que pensar que tengo que financiar en el futuro mis gastos para vivir, más la deuda que llevo acumulando por un rato. Entonces, si uno mira eso, uno dice, estamos en una situación apretada, por ponerlo de alguna forma, y uno quisiera ir ordenando la casa a decirse que tengo que empezar a gastar menos y tener más ingresos para que esto en algún momento llegue al mundo razonable en que tengo ingresos que me permiten financiar los gastos y pagar las deudas que tengo. Y ese camino no está muy claro hoy día todavía en general, independiente de este gobierno o del anterior. Ya hace 18 años que no tenemos mucha claridad en eso.
Perfecto. Muchas gracias. Y pasando a Rodrigo, como para complementar incluso lo que decía Claudio, es ¿cuánto de esto es algo de los últimos 4 años, este problema de desbalance? Claudio habló de 18 años, entonces hay tendencias en el fondo. Entonces, ¿cómo se revierten estas tendencias? Porque hay tendencias que vienen decretadas por ley. Entonces, ¿cuáles son los espacios para de verdad cambiar este desajuste en el fondo? ¿Cuáles son los espacios de adelante? Hay cosas que tienen que ver también que surgen y que tú también has hablado del envejecimiento de la población, ¿no es cierto? Y la baja tasa de natalidad. Habla por ti. Yo no. Que también inciden finalmente en presiones de gasto hacia adelante. ¿Cómo lo ves tú en el fondo? ¿Cómo revertir esta situación de estrechez más allá de estas otras las preguntas iniciales? ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? Sí, yo creo que muy buen punto y muy oportuno. Quería tomarme 10 segundos para agradecer a todos los alumnos que están acá. Por lo menos, ¿cómo uno aprende economía? Está bien, en la clase, está ahí. Tú tienes que involucrarte. Es como cuando uno aprende a bailar, tienes que leer el diario, cómo esto conecta. Tú eres el que hace las conexiones entre cosas que pasan en el mundo y cosas que te pueden pasar en una sala, conectarlas, cómo me afecta, cómo me va a afectar. En 2 versiones. Muchos de ustedes están estudiando para ser ejecutivos, trabajar en empresas, en negocios, mover el mundo. Eso requiere un poquito entender el mundo fiscal donde te estás moviendo o macro. A lo mejor no para ser presidente del Banco Central o ministro de Hacienda, que es como el sujeto de atención de la prensa, pero involúcrense, lean el diario, conéctenlo con cosas. Eso es lo que cambia las experiencias de aprendizaje, involucrarte. Hoy día, no es que voy a ver el video, todo lo que aprendimos en la pandemia es que face to face, estar aquí, involucrarse es algo importante. Eso, perdón, cierre paréntesis. Lo segundo, no puedo estar más de acuerdo con Claudio, es que hay que cuadrar más o menos ingresos con gastos. No cada año, pero en promedio. Y estamos descalzados sistemáticamente, ¿cierto? Y con distintas versiones de esto. Primero decíamos, no, es que vamos a crecer más. Entonces hacíamos los presupuestos como si ganáramos 5 palos, pero ganábamos 3, 4. ¿Cierto? Y eso sistemáticamente se va acumulando como deuda. Los países no necesariamente tienen que pagar la deuda, porque los países no se mueren. Pero igual te ocupan espacio presupuestario. Piensen que tú tienes que empezar a pagar el dividendo mensual. Y eso igual es complicado y hoy día está ocupando un espacio presupuestario importante la deuda. ¿Ya? Entonces, no hay duda y hay consenso de que necesitamos una convergencia fiscal. En la administración anterior estaba la idea, hubo un plan que tenía el ministro Marcel de una convergencia fiscal, no ocurrió, ¿cierto? Pero para que tengan una idea, los déficits fiscales previos, los 3 años previos de la pandemia, fueron alrededor de, sacando la pandemia, que es una cosa como de una vez al siglo, pero previo a la pandemia los déficits fiscales efectivos eran más o menos 2,5 puntos del producto, 2,4, 2,5. Multipliquen por 3.500 millones y les da más o menos el monto, cuántos puntos del producto son. Y ahora en vez de ser 2,4, son 2,8 los últimos 2, 3 años. Peor, no es bueno, no estoy de acuerdo, pero el orden de magnitud del problema no se generó ayer, no es una sorpresa. Yo creo, ¿dónde está el desafío más grande? Es cómo cuando tú sí tienes acceso a crédito, sí tienes acceso a mercados, estás con un buen rating en general, a mí me tocaba el año pasado atender tanto a las credit rating agencies como a los inversionistas que compran bonos soberanos de Chile y los compran felices porque en el fondo estamos en términos relativos incluso mejor que otros países. Pero eso no significa que tú tengas que ponerte más deuda. ¿Me explico? Porque vas a tener que pagar más dividendo y es más difícil. ¿Y qué es lo que he visto yo? Que en las últimas 2 o 3 semanas uno ha visto una narrativa como un poquito importada de Argentina, de que no hay plata. Entonces tú puedes vender, ¿y cuál es el problema? Es que en Chile hay acceso a financiamiento. Es como una alternativa de dieta, es decir, se acabó la comida, ya, ayuno, listo. Pero está llena la despensa, o sea, tenemos acceso, tenemos Uber Eats, podemos traer cuando queramos. Tenemos que ejercer un problema como de autocontrol colectivo, de cómo nos ponemos de acuerdo en un plan creíble de cómo cuadramos ingresos con gastos. Eso tiene distintas versiones y hay veces donde las dietas de golpe en un solo año son peores que las dietas sostenibles.
Ahora alguien te va a decir, pucha, es que las dietas que no son duras después no se cumplen, ¿cierto? Siempre las partes el próximo lunes. Disculpen la analogía, el objetivo no es bajar de peso en la vida, pero creo que resulta particularmente útil como la analogía y los problemas de autocontrol. Tengo la impresión de que las analogías con Argentina fueron particularmente útiles en la campaña del presidente para resultar electo. Pero una vez que tú sales elegido, tú tienes que ver que, para terminar, Argentina en términos fiscales realmente necesitaba una cirugía de urgencia y no hay plata. Chile está con un problema distinto. Nosotros tenemos que ir al gimnasio, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que movernos. Eso no se resuelve en una cirugía a corazón abierto, pero hay que resolverlo. No es una emergencia, pero es urgente hacerse cargo porque si no estamos acumulando deuda más y ahora el kilo de deuda que tenemos sale más caro. O sea, una parte importante, lo que creció, y aquí termino, el 5, por ejemplo, aumentó 5 o 6 puntos del PIB en la deuda durante estos 4 años, pero el gasto que tenemos en el dividendo subió porque subieron las tasas de interés en el mundo. Entonces, el espacio presupuestario que te ocupa es muy grande. Eso es como para resumir el tema. Pero plata en la caja, hay plata en la cuenta corriente, tenemos. Y eso es parte de la dificultad de hacer una dieta creíble, como quien dijera. Muchas gracias. Como que ya Rodrigo tocó un tema que es un poco lo que yo pensaba como un resumen de esta segunda pregunta o este set de segundas preguntas, este conjunto de segundas preguntas que tiene que ver con el gobierno hizo un relato de que la estrechez fiscal o como quiera llamarse, en el fondo falta de caja, requería tomar decisiones difíciles. Y una decisión difícil fue una alza abrupta de las gasolinas, en el fondo, la semana pasada, también del diésel, y que usualmente había un mecanismo de estabilización del precio de los combustibles que operaba regularmente en el último tiempo con una alza acotada de 30 pesos. Esta vez fueron casi 400 pesos para las gasolinas y más de 500 pesos para el diésel, ¿ya? Y entonces la pregunta habitual, ¿habían alternativas? Esa es como la otra pregunta. ¿Habían alternativas para esta alza de los combustibles para los consumidores finales? ¿Cuáles son los efectos macro? Aunque quizás Claudio ya adelantó que él no es su expertise, pero ¿cuáles serían como los efectos? Hay una comparación internacional. De hecho, Claudio quizás tiene una visión bien particular con respecto a esta distorsión que tenemos de los impuestos específicos a los diésel versus las gasolinas, en el fondo tomando en cuenta que uno es mucho más el diésel es mucho más contaminante que las gasolinas, pero hay historias políticas. Entonces, esto obviamente que nosotros podemos hablar de la dimensión económica, pero también tiene efectos colaterales en la dimensión política, en el fondo y presiones. Pero ¿había alternativas para esta alza de los combustibles que vimos la semana pasada? ¿Cuáles son la comparación internacional? ¿Qué piensas tú, Claudio? O sea, a ver, siempre hay alternativas, obviamente. La pregunta es cuáles y cuáles uno quiere usar o no. Yo creo que esa es la pregunta. Y acá es que un poco, yo tengo una mirada tributaria, obviamente, es parte de mi especialización. Entonces déjame partir por dos cosas. La primera es, dame 30 segundos para derrocar un mito que no sé por qué está pegado en Chile y no hay caso. Se repite y se repite y se repite que el impuesto a los combustibles existe desde el año 1985 y se usó para financiar la reconstrucción del terremoto. Y eso es mentira. En Chile el impuesto a los combustibles existe desde el año 1948. Desde el año 1948, pueden googlearlo, preguntan a la inteligencia artificial, es mentira que existe desde el año 85. Hemos tenido impuestos a los combustibles del año 48, primero solo a las gasolinas, se aumentó el 56 y desde el año 67 se incorporó el diésel. Entonces el de las gasolinas existe el del 48, el del diésel del 67. Sáquense de la cabeza lo del 85 y déjense de repetirlo porque es mentira. ¿Qué sí pasó el 85? Y tiene que ver con lo que tú mencionabas. Hasta el año 85 el impuesto a las gasolinas y al diésel era el mismo. Y lo que pasó el año 85 es que se generó esta distorsión que tenemos hasta hoy día. Se subió solo el de las gasolinas y se dejó intacto el diésel. Y desde ahí tenemos esta distorsión. Y esta distorsión es importante por lo que tú mencionabas. El diésel contamina mucho más que la gasolina y paga un impuesto que es un cuarto. El impuesto al diésel es 1,5 UTM por metro cúbico y el de las gasolinas es 6.
Y cuando uno mira, los economistas que hablamos de externalidad negativa, cuánto contamina cada uno, y ponemos un poquito esta lógica del que contamina paga, el impuesto al diésel debería ser entre 6 y 7. Entonces hoy día implícitamente estamos subsidiando algo que contamina. Hace mucho rato, desde el 85, va a ser más específico. Entonces eso es una primera dimensión que me parece relevante clarificar. Y la segunda es, también quiero volver un poquito más a la historia, porque ahora todos hablamos del MEPCO, pero esta historia se repite y se repite y se repite. El año 91, aquí no había nacido ninguno, pero para los que somos más viejos, con la guerra del Golfo, cuando Estados Unidos invadió Irak, se creó el FEP, Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Y nos gastamos, que ya teníamos esta distorsión de menor impuesto, pero nos gastamos poniéndole plata para subsidiar 353 millones de dólares. Se acabó la plata, entonces como no había plata, se cerró el FEP y creamos el FEPCO, el año 2005. Y la excusa fue el huracán Katrina. Entonces de nuevo hay que subsidiar. Y ahí nos gastamos 825 millones de dólares adicionales en subsidiar algo que contamina. Se nos acabó la plata de nuevo. Entonces terminamos con el FEPCO y creamos el SIPCO, el Sistema de Estabilización de Precios de los Combustibles, y ahí nos gastamos 160 millones de dólares más. Entonces, otra vez dijimos, ya, terminamos el SIPCO y ahí surgió el MEPCO, el 2014. Llevamos mucho rato subsidiando combustible. Y ¿sabes lo que pasa? Que lo que a mí me importa rescatar en la historia es que nos estamos haciendo trampa en el solitario hace mucho rato, porque ninguno de estos mecanismos tenía como objetivo subsidiar a los combustibles, ninguno. Todos tenían como lógica estabilizar solamente. Entonces, para que el precio no suba mucho, cuando está alto, ponemos plata o bajamos el impuesto, ya cuando está muy bajo, recaudamos o subimos el impuesto, entonces la idea es que fluctúe menos. Y en el promedio debería ser cero. Bueno, ahí están los promedios, menos 350, menos 160, menos 825, y ahora en el MEPCO llevamos menos 2.184. Entonces, en 2 décadas nos hemos gastado 3.000 millones de dólares en subsidiar algo que contamina. Entonces, para mí eso me parece que es relevante ponerlo en la discusión y es independiente de si hay plata o no hay plata para hacer otras cosas. Supongamos que hay plata, y por eso me parece importante separar la discusión. Supongamos que no hay déficit fiscal. Supongamos que no tenemos deuda. Entonces uno dice, ya, ¿podemos hacer algo para los combustibles? Por supuesto, nos podemos endeudar. Tenemos superávit fiscal, pongámosle. La pregunta es otra. ¿Queremos subsidiar combustibles? ¿Queremos gastarnos la plata de todos los chilenos en subsidiar algo que contamina? ¿O queremos gastar esa plata en salud, en educación, en vivienda, en otras cosas? Entonces, es súper fácil, me parece a mí, decir, sube el impuesto a los combustibles, esto golpea a la clase media, metamos la mano al bolsillo y gastemos. Bueno, llevamos haciéndolo mucho tiempo, pero independiente de eso, todo lo que economistas tratamos de enseñarle a los alumnos el primer año, la plata tiene uso alternativo, no es gratis. Entonces estamos recaudando impuestos que generan distorsiones en la economía para subsidiar algo que ya está distorsionado, que contamina, y esa plata es menos plata para vivienda, para salud, educación. Entonces, si uno lo pone en el ranking de prioridades, esto es una decisión política, no económica. Yo no sé si subsidiar a las gasolinas y a los autos que contaminan más y los que rinden menos kilómetros por litro y los que son más caros, pues los Ferrari dan como 1 kilómetro por litro. Es la prioridad para un país como Chile. Y es una discusión política, pero yo creo que esa es la pregunta correcta. La pregunta correcta no es si hay plata o no hay plata, me parece a mí. Ahora, dicho todo lo anterior, y esto es algo donde la economía tiene algo un poquito más que informar, yo sí creo que uno podría haber hecho esto más gradual, por varias razones. Uno, los golpes fuertes en la economía generan ajustes que pueden salir caros, entonces uno prefiere hacerlo gradual. Y Chile ha aprendido a hacer las cosas gradual. Cuando se subió el IVA de 16 a 18, se hizo en 3 años, 16, 16 y medio, 17, 17 y medio. O sea, imagínate, algo que era en magnitud, si quieres, menor, y ese tipo de cosas importa. Cuando se subió el impuesto de primera categoría, también lo hicimos de medio punto por año. O sea, la gradualidad tiene un valor en economía, permite que el ajuste sea más fácil. Esa es una razón. Y la otra razón es que tenemos una incertidumbre enorme de cuánto va a durar esto.
Si uno dice, mira, para subir la gasolina en 400 para siempre, vamos. O sea, y no tengo ninguna duda. A lo mejor también lo podemos hacer un poquito gradual al principio, pero es. Y tú dices, ya, pero si la guerra se acaba el próximo lunes, subimos 500 para bajar 500 en una semana más. Es puro costo eso. Entonces la gradualidad podría ser un poquito mejor. Ahora, yo sí creo que esta era la oportunidad para subir el impuesto a los combustibles, al diésel, a lo que corresponde, de una vez. Y no se tomó esa oportunidad. Muchas gracias, Claudio. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú con tu experiencia y esa discusión que hemos tenido en varios almuerzos sobre el MEPCO? En verde. Si bien confesión a mi empleador, si bien yo me vine a fines de enero para acá, me renuncié, igual el equipo mío me preguntaba cuándo subía o bajaba la benzina hasta el día 10 de marzo. Entonces uno venía siguiendo este tema, ¿cierto? Y también para las autoridades, al final, estos temas el 99% del tiempo lo ven los equipos más operativos, no lo ven los ministros o cosas así. En ese contexto he estado recibiendo muchas preguntas sobre cómo opera. Y lo primero que yo estoy de acuerdo con Claudio, esto se podría haber hecho, comillas, 3 cuotas a precio contado. Hubiera salido algo de plata, no es precio contado porque hubiera salido algo de plata, pero les quiero explicar por qué el análisis costo-beneficio podría ser bueno hacerlo en cuotas. ¿Se fijan? O sea, lo que estoy comparando es hacer de un suácate versus en 3 cuotas. Si no se hubiera hecho nada, quiero empatizar también con las autoridades ahora y todo, si no se hubiera hecho nada, esto subía, pero en 30 semanas. Porque muy simple, para que hagan el cálculo, va a ser 300 pesos, si sube 350 pesos, no sé, si los cambios son cada 3 semanas y cada vez puede subir 30 pesos, te demora 10 cambios, que son 30 semanas, ¿cierto? Y eso acumula, si uno calcula la diferencia de recaudación, eso es muy grande. Eso es muy grande, no tiene sentido, y aparte tú le tienes que ir señalizando cuáles son que el petróleo es algo un poquito más escaso en este periodo, que hay que ahorrar, los precios contienen información. Ahora, cambiar el precio de un suácate cuando la capacidad de los hogares, de los procesos productivos, en el corto plazo son muy inelásticos, no responden. En el corto plazo yo no puedo cambiar mi consumo porque no puedo ajustar nada, no tengo que ver la hora, no puedo hacer en el caso de usted, no puedo hacer un turno, no puedo organizarme distinto. La gente necesita tiempo para que la curva de demanda por petróleo se pueda ajustar sin tener tantas disrupciones. Por eso a la gente no le gustan las alzas. Otra confesión. El año pasado de repente uno veía periodos donde decía, oye, me toca bajar esta semana 10 pesos. Pero resulta que en 2 semanas más voy a tener que subir los 10 pesos de nuevo. ¿Sabes qué? Ya, planchemos esto, se recauda un poquito, porque a la gente no le gustan las alzas. Típicamente en las funciones de utilidad que ustedes ven está como el precio y el presupuesto que tú gastas en algo, ¿cierto? Y eso es una desutilidad o un problema cuando tú gastas en algo. Pero aparte, cuando hay alzas grandes en algo que es como una variable de ajuste en tu presupuesto, hay un gasto adicional y los humanos estamos dispuestos a tener algo de seguro. Entonces, bien corto, esto se puede hacer en cuota porque hay básicamente lo que describe Claudio, es que Chile tiene una demanda por suavización. Aparte hay un problema de economía política donde hay ciertos grupos que son poderosos, que ocupan diésel, que hacen lobby para que dentro de ese seguro contra fluctuaciones les llegue además un subsidio neto a ellos, ¿cierto? Eso es. Pero la componente de la demanda por seguro igual existe, seguro, suavización, igual existe, ¿cierto? Y entonces por eso la gente se enojó, el presidente perdió 10 puntos de popularidad, digamos, en una semana, que es algo que uno no había visto. Sí uno tenía una intuición de esto, pero no lo había visto porque no se hacía. Ahora quiero hacer dos cositas. Yo tengo la impresión de cuando uno calcula el costo fiscal del MEPCO cortito, no el subsidio grande, que hay que tener cuidado, sino que cortito de hacerlo en cuota. Hay que tomar en cuenta ciertas cosas. Es cierto que nos vamos, con esta subida rápida, uno se ahorra ese subsidio implícito o esa menor recaudación, ¿cierto? Pero, primero, cuando toque bajar la benzina,
¿qué va a pedir la gente? ¿Que la bajen despacito, como la bajaba yo el año pasado? ¿O que la bajen de un suácate? Claramente van a pedir que la bajen de una. Ahí ya perdiste algo de recaudación 26 o 27, a menos que esta alza sea para siempre, que es lo que decía Claudio. Entonces, ahí tienes una fuente de costo-beneficio que no son todos los millones que se han dicho en la prensa. Segundo, nosotros tenemos una empresa estatal que tiene el monopolio de la distribución. No es monopolio, no es monopolio, pero tenemos una empresa refinadora. Y eso nos da una cobertura porque el alza del petróleo, o sea, el alza de las gasolinas tiene dos raíces en esta crisis. Hay veces donde solo sube el precio del petróleo crudo, WTI, Brent, lo que sea. Pero nosotros en Chile lo que tenemos muy en simple es un mecanismo, voy a sobresimplificar el MEPCO, no es exacto, pero es, agarro el precio de la gasolina mayorista en Estados Unidos y del diésel mayorista en Estados Unidos, lo multiplico por el precio del dólar y eso más o menos es lo que yo dejo que NAP cobre. Y después veo si se lo traspaso o no se lo traspaso a público con este colchoncito, con este ajuste que hace el MEPCO o no. Pero eso es lo que cobra. Entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo? Que los márgenes de refinación, que es la diferencia entre lo que vale el crudo, no es pura utilidad, pero es la diferencia entre lo que vale el crudo y lo que vale el diésel, o la diferencia entre lo que vale el crudo y lo que vale la gasolina en Estados Unidos, multiplicado, por supuesto, por el dólar. Eso creció mucho. Para que tengan una idea de los 580 pesos, más o menos, que subió el diésel. ¿Hay alguien que tenga diésel acá? Bien, tienes diésel. ¿Y qué era lo choro del diésel para los usuarios? Es que era más barato que la benzina, ¿cierto? Ahora, ¿cómo quedó? Igual que la benzina, ¿cierto? Si esto hubiera sido solo alza del petróleo, porque no hubo cambios tributarios profundos, por lo menos a clientes, esto hubiera saltado más o menos igual. Benzina y en la 93 y en el diésel. Hubiera saltado como dos barquitos cuando sube la marea. Pero ¿qué pasó? El diésel saltó mucho más, saltó 580 pesos. ¿Por qué? Si el petróleo es el mismo, diría uno. Y la ENAP refina acá, porque nosotros permitimos que ENAP cobre el precio internacional, que me parece una buena práctica de gestión de empresas públicas, que han tenido problemas, ¿cierto? Bueno, pero el resultado de esto, así bien en simple, es que los márgenes de refinación o crack spread, que es este diferencial, que lo pueden calcular ustedes si llegan ahí al computador, a la casa, lo pueden calcular, explicaba más o menos del alza del diésel cerca de la mitad, 200, un poquito menos, 40%, algo así, 260 pesos de los 500 y tanto, mientras que en la benzina explica solo como 100 pesos del total de aumento. ¿Y quién se queda con ese diferencial? Bueno, la empresa que vende diésel en Chile. Que esto va a aparecer en las utilidades de NAP del primer cuarter de, vayan a verlo ahí directo. Y todos van a preguntar por qué está ahí. A mí me gustaba el sistema donde los automovilistas quedan tranquilitos porque uno les suavizaba el sistema y por otro lado el fisco igual recaudaba indirectamente atrás, pero de una manera más limpia, ¿cierto? Pero había que ofrecer cierto nivel de seguro. Eso. Ahora, yo creo que nos tenemos que mover a tener más impuestos a cosas que contaminan. Hay sí un alza de impuestos que hubo la semana pasada que no salió en ninguna parte en la prensa, de nada, por supuesto, aparte de la prensa de los combustibles, que es que se expandió quién paga el impuesto al diésel. Antes el impuesto al diésel lo pagaban, o sea, todavía se te devuelve a muchas empresas de transportistas, tienen devoluciones. Pero, por ejemplo, a una empresa eléctrica que ocupa diésel para hacerlo, o a una empresa minera que echaba a andar con diésel, maquinaria y demás, pero que no pasa por carretera, le teníamos devolución 100%. O sea, bien corto, a ellos les toca, aparte no pagan IVA indirectamente, digamos, porque está bien, los exportadores no tienen que pagar IVA, pero entonces la benzina le costaba harto más, o sea, el petróleo le costaba harto más barato. Eso se eliminó de golpe, pasó por el Congreso en 10 minutos, fue un penal sin arquero. Sí, y este es el último punto de los análisis costo-beneficio, si tú miras el informe financiero que está ahí, aparece que habría una mayor recaudación de alrededor de $100 millones
porque le estoy cobrando a estas empresas, ¿sí? Y con eso financiarían los bonos para los taxistas, para las tías que llevan a los niños al colegio, ¿cierto? Que no es poca plata, porque ahí es cash directo. Pero resulta que si tú tomas esos 100 millones, hay un detalle que yo creo que se les pasó. Y lo van a ver ustedes, que es cuál es el impacto neto en los flujos de caja totales, no en el titular del MEPCO. Y resulta que si tú le subes los impuestos a las empresas tienen menos utilidades. Y el Estado es socio de las empresas, se lleva el 27%, o en el caso de las mineras se lleva más, se lleva ahora con minera escondida, por ejemplo, en el margen tú te llevas el 46% de la utilidad por el margen operacional minero, que es un buen ingreso tributario. Bueno, cuento corto, de esos 100 millones de menores utilidades de las empresas, más o menos un tercio va a desaparecer en el global no el global complementario, pero el impuesto a la renta de primera categoría de abril del próximo año. Entonces, si tú calculas todas estas cosas por dónde le entra plata al fisco, por otro lado, el costo-beneficio es un poco más complicado. Bueno, y por otro lado, hay una realidad que con el MEPCO tal como está funcionando, va a haber, o sea, a menos que cambie mucho el precio del petróleo, podría haber otra alza el 15 de abril. Eso es como, a pesar de todo esto. Entonces, esta lógica política de que ya, me como esto de un suaca, te pasó la noticia, no, vamos a estar harto rato con esto, y cuando baje también va a ser noticia. Entonces tampoco el beneficio, llamémoslo político, electoral, mediático, etcétera, era tan obvio de hacerlo de un suacate. Pero también hay cosas donde el gobierno tiene razón, hay que cuidarse, que no se gaste demasiado en esto. Muchas gracias, Rodrigo. En honor al tiempo, yo tenía otras preguntas, pero quizás es un buen momento para que, si hay preguntas de la audiencia, quizás pensando yo mirando las preguntas que estaban formuladas, era más una mirada, alejando un poquito de la coyuntura, y habían preguntas más como cómo se ve para adelante, como la política económica del gobierno. En el fondo, eso era como, entonces, si los estudiantes o los profesores presentes quieren hacer preguntas, quizás no solamente de la coyuntura, sino pensando en esas otras cosas que estaban en la lista de preguntas que yo recibí, pero que tiene una mirada más de mediano y largo plazo, ¿ya? ¿Funciona? Debido a la alza de los combustibles, ¿se queda factible en un futuro que se consiga la posibilidad de invertir o investigarle el biocombustible? Porque muchos de estos, ya he visto que en Inglaterra se está investigando, especialmente en la zona industrial, la posibilidad de tener el biocombustible como una alternativa, porque el biocombustible está hecho a partir de cosas como el aceite vegetal, si es que no me equivoco. Igual, aunque tiene petróleo en su producción, al ser quequeado, es menos dependiente de las salsas que tenemos ahora. Por ende, si es que en un futuro, idealmente aquí, se pudiera producir un biocombustible, aunque tuviéramos que seguir importando petróleo del exterior, quizá eso podría suavizar esta salsa de la que se ha estado hablando. Cuento corto, cuando suben los precios de la energía, para todos los que están haciendo proyectos, planes de negocio, etcétera, etcétera, todo lo que es sustituir petróleo se vuelve muy sexy como plan de negocio. O sea, todo lo eléctrico, nueva energía renovable, todo lo pasan pésimo cuando el precio del petróleo está bajo, porque la competencia es muy barata, muy simple. Ahora, entonces, el gran problema que estamos es que si este cambio es totalmente transitorio, nadie va a querer invertir, porque dicen, no, pues, si el precio del próximo año va a estar en $50 el barril, no quiero meterme. Pero si esto llegara a ser noticias de permanente, yo prendería la antenita en la evaluación de sus proyectos de negocio. Aquí tienen algo bien concreto, como cómo estar monitoreando un poquito el entorno macro te ayuda a decidir qué proyecto de negocio puedes hacer o qué se vuelve más interesante. O sea, más allá del biodiesel, no conozco los detalles. Brasil tiene etanol, hay otras alternativas, digamos. Y me parece esencial lo que acaba de decir Rodrigo. Los economistas
creemos que los precios son la señal correcta para las decisiones y eso implica que los precios reflejen los costos y la escasez relativa. En el caso de los combustibles está el costo adicional que es contaminación y que, como hablábamos antes, hoy día el precio no lo refleja. Entonces, gran parte de esas otras energías, como decía Rodrigo, efectivamente se vuelven más rentables en la medida que el petróleo paga el costo que de verdad tiene. Y eso implica el costo de que subió afuera y si le agregáramos el de contaminación correcto, efectivamente se hace aún más rentable invertir en otras energías. Eso te permite que surjan otras alternativas, pero también del lado de la demanda uno sustituye. O sea, hoy día un auto eléctrico es más rentable que hace 2 semanas atrás, obviamente. Y si esto se hace permanente, con mayor razón. Y yo sí creo que por algunas de las ventajas comparativas que tiene Chile, en particular en energía solar, irse a electromovilidad es un muy buen camino. O sea, hoy día tenemos exceso de energía solar. Generamos más de la que consumimos, hay exceso de oferta. Por eso que hay vertimiento en el norte, no es solo transmisión. Generamos mucha más energía de la que necesitamos. Y bueno, también se puede exportar, hay otras alternativas, digamos, pero yo creo que la electromovilidad para el caso de automóviles es el camino dadas las ventajas que tenemos. Tenemos energía barata nosotros en Chile para generar electricidad. Yo creo que ese es el camino. Pero necesitamos que los precios reflejen y den las señales correctas para eso, que es lo que nos está pasando hoy día. ¿Se escucha? Bueno, acá uno un poquito de lo ignorante que soy. ¿Cuáles son como las barreras claras, bueno, las que sabemos, pero que impiden traer petróleo desde Venezuela? ¿Ahora? Sí. El problema de Venezuela, el gobierno que no quiere hacer negocio y no es capaz de producir pozos petroleros. Eso, o sea, el colapso total es allá. Nosotros compramos un montón de petróleo de Sudamérica. Compramos de Brasil, compramos de Ecuador, pero el precio igual es el WTI y los precios están todos conectados. Eso pasa, ustedes lo han visto con los precios de los transables. El agricultor en la 9ª región que le va a vender a otro para un molino, hoy día le paga el precio internacional de lo que cuesta importar el trigo número 2 rojo, digamos, multiplicado por el precio del dólar. Entonces, básicamente no hay ninguna restricción. Ahora, sí hay un detalle que los petróleos, entiendo que hay los que saben harto de petróleo te dicen, no, es que ese petróleo es un poquito más pesado, entonces se usa para cierto tipo de refinería, pero Venezuela tiene hasta una cadena de, ¿cómo se llama?, de gasolineras en Estados Unidos, que es la empresa estatal Citgo, que tiene un cartel grande a la salida del estadio de los Red Sox. Pero obviando esos detalles, no hay restricciones, Chile importa de afuera. También importa un poquito diésel, compañías tipo Copec o algo para contratos grandes, importa directo el diésel. ¿Te fijas? Entonces no es completamente monopolista ENAP, sino que en los contratos para el pueblo, como nosotros, digamos. No para una minera grande. Entonces, de hecho, Copec durante algunos periodos ha importado gasolina, además 93, 95. O sea, es un mercado internacional competitivo. O sea, al final lo que manda es el precio internacional. De qué país compras, lo único que te cambia es el flete nomás, pero el resto es el precio. Por eso también el sistema de pricing, donde tú dejas que NAP cobre lo que le costaría importar, más o menos. Es razonable porque Cotriza, cuando te compra trigo aquí en el sur, te compra también al precio internacional. Si no, habría arbitraje. Otra cosa muy distinta es que igual al fisco le entra plata vía las utilidades de NAP porque tenemos una refinería. Delta Airlines, por ejemplo, está el caso de negocio, que las aerolíneas son súper intensivas en petróleo y para suavizar algunas cosas, no solo con hedge financieros, sino que también con coberturas reales, se compraron un par de refinadoras. No sé cuán buen negocio es eso, pero justo tú tienes flujos que están calzados, donde te llega un poquito más. Eso, pero el mercado abierto, bienes transables, todo eso tiene aplicaciones bien concretas en lo que van a pagar por la benzina.
una pregunta súper práctica. ¿Dónde podemos encontrar la información original para yo comparar cuánto gastó un gobierno, cuánto fue la brecha de deuda? No sé si en la página de la IPRES, no tengo idea, porque hay tanta fake que realmente cuesta saber si le creo, si no le creo, si efectivamente el gobierno pasado gastó más que los otros, si las metas fiscales fueron más ambiciosas. No sé dónde encontrar la Pero, información original. para aclarar, ¿te refieres a la benzina? No, ¿Así especie o más a en la general? situación fiscal. Perfecto, perfecto. Ya, muy atingente. Pues si quieres la benzina, el Ministerio de Hacienda tiene en la página web, tú pones Ministerio de Hacienda MEPCO y te aparece un grafiquito con MEPCO, sin MEPCO. En app publica semanal En todo, app publica- margen, precio internacional. Publica semanal y te dice un poco por qué salta, ¿cierto? Pero tú te estás refiriendo un poco al otro debate, Sí. no hay plata, ¿cierto? Ya. A la situación de quiebra, no quiebra, de Ya, mayor no, salud o sea, fiscal o no. primero, las clasificadoras de riesgo a Chile tienen una nota. Esa nota está en los A's, B, no sé cuántos, depende de la clasificadora. Es una nota buena, es investment grade, se ha mantenido mucho tiempo. Esas son como las notas que te sacas en las clasificadoras. Segundo, y más importante, es que el mercado te presta tasas bajas, spread, seguro, igual que antes de la pandemia. A pesar de que estamos con más kilos de deuda sobre el cuerpo, nos están prestando barato. Eso no lo estoy diciendo como entonces no importa la deuda. Al revés, estamos en este desafío de que nos ofrecen créditos de consumo como animal, todo, pero nosotros no queremos quedar excesivamente encalillados, ¿me entiendes? Ya. Pero, y después las cuentas públicas, tú las puedes ver, las páginas de la Dirección de Presupuesto, no hay ninguna discusión sobre los números. O sea, cambiaron el director de presupuesto y se están publicando exactamente los mismos números. O sea, esta idea de que los números no están distintos, no son. O sea, como el balance, el estado de resultado del fisco cambiará una décima arriba, abajo de la línea, pero en general no cambia. Otra cosa muy distinta es qué hago yo con esa cifra para hacer una cuña por internet, instalar que no es plata, ¿me entendés? Eso, pero en el fondo, en el sitio web de la DIPRES, ayer a cierta hora se publicó exactamente cuánta caja había al 28 de tanto. Eso, pero siempre, y el Banco Central, si tú quieres ver, en una de las bases de datos del Banco Central, eso lo deberían ocupar todo, la BDE del Banco Central debería ser magos de cada lista, tiene un pedacito que lo reporta un poquito más tarde, que es la casilla de finanzas públicas, y está todo en un lugar, se puede bajar, si tú quieres tienes una API, es bien directo. Yo solo voy a complementar la respuesta a tu pregunta en lo práctico. La Dirección de Presupuesto tiene informes financieros y están todos los datos, o sea, los datos duros están ahí. Ya, yo entiendo que para muchos eso va a ser un ladrillazo, porque son páginas y páginas de datos y no sabéis qué significa cada uno, no tenéis por qué estar así con la contabilidad fiscal. Algo más digerido, más amable y súper objetivo son los informes del Consejo Fiscal Autónomo. Cada uno de esos informes agarra esos mismos datos, pues no hay discusión en los datos, y es capaz de decir, mira, estos son los ingresos y se componen así, estos son los gastos, se componen así, esta es la deuda, se compone así, y esto es lo que nosotros proyectamos de ingresos, de deuda y de estrés fiscal de acuerdo a lo que hay que pagar. Y es como un análisis de los datos, pero es bien objetivo, o sea, es bien digerido los datos, por ponerlo de alguna forma. Con alguna diferencia, que yo te diría hace 3 años atrás, ir a meterse a dónde está el dato de DIPRE y no sé qué, para alguien de pregrado, sin haber pasado un par de años por el ministerio, impenetrable, como lo decía. Pero yo creo que ahora hay una diferencia, que si tú empiezas a preguntarle un poquito a ChatGPT, este es el dato, tengo ¿cuál de los dos significaría? Tú te puedes empezar a acercar a dónde está esa cifra. No está muy claro cómo hay que usar estas herramientas, como una ayuda, no como un sustituto a tu cerebro y a tu capacidad crítica y todo tu pensamiento crítico. Pero sí hoy día te baja las barreras para encontrar cuál es la serie verdadera. Claramente la serie verdadera presentada por alguien en una campaña no es la verdadera. Entonces está muy bien también esto de ir a revisar la cifra y todo. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Yo
Yo acá tengo una duda respecto a decisiones que quizás impactan o tal vez no impactan para nada. El tema de la polémica quizás de los 14 decretos como ambientales, donde se abordaban problemáticas de biodiversidad o incluso la llamada permisología también, como un poco con lo que hizo el gobierno al dejar muy de lado esto, ¿cuál es la señal que está dando? Como, ¿es realmente algo que no impacta, que da lo mismo, o es solo no querer hacer la pega? O sea, mi impresión es que de lo que uno ve por la prensa, como la administración entrante tiene dos ideas. Uno, llamémoslo facilitación regulatoria, y segundo, una reducción de impuestos, de lo cual quiero conversar con Claudio porque él sabe mucho, tiene un profesor acá que sabe mucho de las reducciones de impuestos. En lo que es facilitación de proyectos de inversión, yo te diría que hay un consenso importante de derecha, a diferencia de otros países de derecha e izquierda, que nosotros tenemos que hacer que los proyectos salgan más rápido, porque son un dolor de cabeza. Y un pedazo de eso tiene que ver con temas ambientales y se ha tratado de hacer cosas. A fines del año pasado se pasó una norma para facilitar todo en excavaciones. Yo creo que para un gobierno que viene más de derecha, tienen que cuidarse un poquito en la forma y detalle, pero la idea de sacar proyectos de inversión que salgan más rápido está bien, con una cosa, eso sí, que para maximizar el valor presente de un proyecto, todos ustedes hacen calculitos de valor presente, no te sirve para nada que te autoricen el proyecto. Tú inviertes los $1.000 millones y después el proyecto no puede operar porque hay una judicialización posterior de los vecinos que no te permiten operar. Eso es el cáncer absoluto para el gerente de finanzas. Es lo peor. O sea, mejor que no te autoricen el proyecto a que tú quedes, porque en el momento que tú metes los 1.000 millones, te entra el taxímetro del WACC. Entonces, pongamos 7-8%. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, no se trata de permitir cualquier cosa para que después termine en tribunales, sino cómo hacemos una reducción razonable y que no termine todo judicializado después. Por lo menos una manera que te pare la faena y todo. Y segundo, está el tema, yo creo que dentro de la administración está la idea de que una rebaja tributaria podría generar crecimiento. Y a mí me encantaría, si alguien, que Claudio nos contara qué pasa con la recaudación, porque puede que haya crecimiento, pero si alcanza, no alcanza, eso va a ser un tema de debate, creo yo. Ya, bueno, mi pregunta, y alejando un poco del tema del petróleo, pero en los últimos años hemos visto como que el cobre ha fluctuado, pero siempre ha tenido una tendencia más hacia el alza o ha subido, lo que genera obviamente una mayor entrada de dólares y una mayor recaudación, pero llegamos a este punto, especialmente una crisis externa, y llegamos como con o llegamos a que nos digan no hay plata. Entonces, mi pregunta es si toda esta recaudación que se hizo y gastamos más de lo que nos entra, ¿cuál debería ser la estrategia si la estrategia del gobierno actual y bueno, de los siguientes gobiernos a futuro para que no ocurran este tipo de situaciones? Y eso más que nada. O sea, en el cobre, déjame partir de lo más chico a lo más grande. El cobre, es cierto, ha tenido estos ciclos, tuvo ciclo bueno, uno malo, ahora estamos en uno bueno de nuevo. Y es cierto que te genera más ingresos, también es cierto que hay que mirar el otro lado. Lo que te importa son las utilidades, no solo los ingresos. Y el costo de producir cobre en Chile ha ido subiendo un montón y la ley de mineral ha ido cayendo un montón. Entonces, no es solo que te cae plata, al mismo tiempo te cuesta más sacar el cobre y por cada piedra que sacáis viene menos cobre en la piedra. Entonces en el neto todavía ganamos, pero no es tan maravilloso como se ve cuando uno mira solo el precio del cobre, eso es lo primero. Lo segundo, tenemos un royalty que se aprobó en el gobierno anterior, que es un buen royalty. Para los economistas los royalties tienen sentido de usar cuando hay lo que llamamos rentas ricardianas, que hay una ganancia que tú tienes por algo que tú no hiciste. O sea, si tú plantas palta y después las cosechas, es retorno a tu inversión. Acá tú no plantaste cobre, estaba ahí y lo que hiciste fue, hay que encontrarlo y sacarlo, es parte de tus costos, pero tú no invertiste en plantar cobre para después cosecharlo, no existe el equivalente.
esa renta del cobre que está ahí pertenece al país de donde está el cobre y la forma de capturarlo es con un royalty y Chile tiene un royalty. Entonces, aparte del precio del cobre, tenemos un royalty que es correcto y que te genera recaudación tributaria y eso es algo bueno de las cosas en las que hemos avanzado. Estados Unidos, Canadá, Australia tienen royalties desde el año 50. En Chile nos demoramos muchos años y por un escándalo tributario terminamos partiendo con el royalty. Entonces, por ese lado, bien. Y ahora, uno dice, volviendo a tu pregunta ahora más macro, está bien, ¿esto nos ha generado más ingresos? Por supuesto que sí, pero la pregunta es, ¿qué haces con esos ingresos? ¿Te los ahorras, te los gastas, los inviertes? Y como hablábamos al principio, por 18 años hemos gastado más de lo que ganamos, independiente de si tus ingresos son del cobre, de mil cosas que pueden pasar. Y para que eso no pasara, tenemos una regla fiscal que te dice, mira, tus ingresos permanentes son estos, y eso es lo que puedes gastar en forma permanente. Y por supuesto, hay años que vas a tener un shock positivo, el precio del cobre se fue a las nubes, y a una parte de eso tienes que ahorrarla, no te la puedes gastar completa precisamente porque es transitoria. En fin, la regla tiene su funcionamiento precisamente para evitar que eso pasara. Bueno, pero llevamos 18 años sin cumplir la regla. Entonces, el mecanismo está, pero no lo hemos respetado, o sea, nos hicimos trampa a nosotros mismos. De nuevo, dijimos, esta es la regla para que esto no nos pase, y después hicimos así con la regla en algunos ratos, y bueno, ahí está el resultado. Sí, con todo lo que dijo Claudio, yo creo que estaba muy bien, muy claro y te da una visión de que esto no es de ayer. Pero dos, tres ideas, también para ustedes que están partiendo. Uno, el precio del cobre, hay como dos precios del cobre relevantes. Uno para recaudar ahora, el que uno ve en la tele y que tiene que ver con todo esto. Pero hay un segundo precio que va a ser muy importante en los próximos 3, 4 años, que es ¿cuál es el precio que las mineras ven para el largo plazo, 2029, 2030, etcétera, etcétera? Porque ese es el precio que meten al Excel para evaluar un proyecto del nuevo Chancador de Escondida, de la expansión de la mina El Abra, etcétera, etcétera. Todos los proyectos, cuando ustedes salgan al mercado laboral en 2 años más, va a haber un boom de inversión en minería, porque la inversión en minería es más lenta que las babosas. Se llama, término en jerga técnica, se llama time to build. Incluso sin los permisos ambientales, es una de las industrias donde los proyectos son lentos. Más si el hoyo está abajo, hay que cambiar el chancador, ¿me entiendes? Y todo eso va a generar un espacio no solo para proyectos de inversión de grandes empresas, sino también para startups que son proveedoras del ecosistema de inversión minera, algo que te ahorre, que típicamente lo que uno ve en los planes de negocio de gente joven como usted es mucha aplicación B2C. Oye, porque ustedes conocen los negocios, son consumidores, metan la cuchara, las narices en algún negocio, en alguna licitación minera. ¿Quién necesita? ¿Dónde hay un dolor interesante en el sector de inversión minera? ¿Por qué? Porque las expectativas del precio de largo plazo del cobre están muy buenas. ¿Qué podría cambiar ese escenario para Chile si esto cayera? O sea, si la gente dijera, no, mira, el cobre va a estar, el precio a largo plazo es de 3,5. Eso frenaría proyectos y paradójicamente se nos metería en la economía no minera, en la parte de construcción, en proyectos de inversión, en housing, y vivienda en el norte, en Copiapó, en Atacama, hasta proyectos de arriendo o de expansión de viviendas son útiles. No sé, ese precio, que es un precio lento, no se mueve y tampoco uno lo ve mucho, es un precio que vale la pena monitorear. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, probablemente el debate va a continuar con la instalación de este gobierno. La parte del cobre, yo solamente iba a decir que efectivamente aquí en la zona central, debajo del glaciar La Paloma, hay unos glaciares de roca y debajo de eso los geólogos tienen unos sondajes que dicen que hay cobre fino para muchos años, pero en el fondo es una zona completamente mucho más difícil, más compleja de explotar que lo que pasa en el norte, que es en medio muchas veces de zonas desérticas. Pero es un gran desafío, en el fondo, cómo hacemos el costo-beneficio correcto de esa evaluación de ese tipo de proyectos. De alguna manera, o no lo sacamos, o sacamos de una forma que pueda ser amigable con el medio ambiente. Pero bueno, este debate va a continuar. Yo quiero agradecer a Claudio y a Rodrigo por la oportunidad y esperemos que tengamos otra instancia para seguir viendo cómo evoluciona este año la economía y el país y ojalá que vayamos encaminados a un mejor estado, en el fondo, hacia adelante. Muchas gracias.
Un aplauso para Rodrigo.